Crítica. Les agradecemos su asistencia. Angie Lorena, muchas gracias por estar aquí presente y voy a comenzar a compartir la presentación de hoy. Bueno, como les decía, un caluroso saludo. Bienvenidos a la quinta sesión del taller de lectura crítica. Hoy este taller tiene vamos a desarrollar el siguiente contenido. Un breve repaso de lo expuesto en las sesiones anteriores. Perdóneme, se me olvidó una pregunta protocolaria que debo hacer al inicio y es la autorización de Angie y de los demás asistentes para la grabación de la sesión. Entonces, espero su aprobación para que esta sesión sea grabada. Sí, señor. Lo segundo es recomendarles que durante el desarrollo de la sesión van a recibir un link para que llenen la asistencia. Y entonces están atentos a que en cualquier momento, bien sea al inicio o por la mitad de la sesión o al final, hay que llenar este formato de asistencia. Entonces retomo el contenido del taller de hoy. Vamos a hacer un breve repaso de lo que se ha expuesto en las sesiones anteriores. Siempre hemos dicho que a estas sesiones de taller de lectura crítica, no todas las veces llegan las mismas personas. Hay personas nuevas en cada sesión, hay otras que por lo general asisten y otras que siempre, es decir, el grupo de asistentes no siempre es el mismo. Por eso es que es importante hacer un breve repaso de lo expuesto en las sesiones anteriores. Luego de lo cual voy a seguir hablando sobre el proceso de lectura crítica como una continuación, porque ya lo había tratado en la sesión cuarta. Trataremos los diferentes niveles de lectura crítica. Daré unos consejos para una correcta lectura y una reflexión sobre la actualidad y nuestra posición personal en la sociedad actual. Resulta que yo tenía esta reflexión para hacer el cierre de la sesión de hoy como colofón de la sesión y estuve presentándole estas diapositivas a uno de mis hijos y me sugirió que le gustaría a él que esta reflexión fuese la introducción de la sesión de hoy y que no dejara eso tan importante para el final. Y haciéndole caso a la sugerencia, pues voy a comenzar por ahí. Voy a comenzar. ¿Me están escuchando bien? Discúlpeme. Sí, señor. Bueno, voy a comenzar retomando como una caracterización de lo que es nuestra sociedad hoy en día. Entonces, la sociedad actual está influida por un paradigma, por un modelo social, económico, cultural, científico y tecnológico, que es en el cual estamos sumergidos desde nuestro nacimiento, ¿no? Nosotros como seres humanos al nacer ya llegamos circunscritos a una región, a una familia, a una sociedad. No somos capaces de elegir dónde nacer, entonces quedamos inscritos desde nuestro nacimiento a un contexto social, económico, cultural, científico y tecnológico. Entonces, ese paradigma que hoy rige el comportamiento de nuestra sociedad eh, se enmarca dentro de una ideología dominante, que es la que prepondera en todos los países del mundo, o la mayoría de ellos, que es un sistema capitalista regido por el libre comercio, donde hay una concentración de la riqueza representada en dinero. Esta no es una riqueza
eh, intelectual ni una riqueza moral, es una riqueza representada en la acumulación de dinero, estimulada, y en esta sociedad entonces hay una estimulación de la competencia, de la individualidad, de la producción y del consumo excesivo. Se estimula la rapidez, la eficacia y el utilitarismo. La sociedad necesita es producir, entonces todo lo pide a las carreras, todo nos lo exigen de manera inmediata. Se mide es la eficacia. Entonces, en ese sentido en que somos útiles a la sociedad, entonces es que nos califica nuestro comportamiento dentro de la sociedad. Esta cultura actual está mediatizada por la comunicación digital, con la revolución tecnológica de las información y de la tecnología de la comunicación, ha hecho que la sociedad hoy, su cultura se concentre en el manejo de las pantallas. Ya hemos dicho en sesiones pasadas que las pantallas son los celulares, las tablets, los portátiles, la televisión y etcétera, etcétera, que a través de las pantallas recibimos bastante información. La pantalla se ha convertido en un soporte intelectual y somos diariamente bombardeados con incesante información. En este tipo de sociedad, entonces, se premia tres propósitos como esenciales, ¿no? Donde se mide el éxito de las personas. Entonces, el que tenga dinero, el poder y la fama. Estas tres características, estos tres atributos son las que con la que la sociedad en el paradigma actual en el que estamos sumergidos nos califica. Entonces, usted es una persona exitosa si ha acumulado dinero o tiene poder o ha adquirido la fama en cualquiera de los ejercicios de sociales que realizamos los seres humanos. Y se ponen como propósitos preponderantes de éxito y de la realización humana. Se nos educa desde que nacemos en nuestras familias, nuestros mismos padres nos transmiten estos mensajes, ¿no? Tienes que ser exitoso, tienes que trabajar, esforzarse en la vida para que tengas dinero, poder y fama. Digamos que esas son como las principales eh, logros que el sistema nos impone, ¿no? Y entonces, eh, esto se transmite a través de la educación, vuelvo a repetir, desde el nacimiento, en nuestras familias, en nuestros padres, en nuestros familiares más cercanos. Y luego cuando vamos a la escuela también hay una educación del sistema que nos educa para la producción, nos educan para cumplir un rol dentro de la sociedad. Un rol es una disciplina, aprender una profesión, un oficio que desempeñar de manera responsable en esa sociedad de la producción. Entonces se nos educa para ser buenos e idóneos, personas que tengamos la eficacia y la eficiencia para producir las cosas que se nos piden. Y se nos educa para mantener ese sistema y sus estructuras y para hacer sentir que esas estructuras y ese sistema es una cosa natural, que así debe ser. De pronto los que son creyentes también dirán porque mi Diosito así lo quiere o porque eso nos educa a aceptar ese tipo de jerarquización establecida y mantener el status quo en que vivimos. Es decir, como ya nacemos en una sociedad, la educación nos refuerza que debemos mantener el sistema tal como está. Eh, con esto, ¿qué sucede? Se anestesia el pensamiento, se cae en el conformismo, en la quietud, en una inmovilidad, en una permanencia, para que las cosas continúen tal y como están. Por eso es que aceptamos las cosas como son y no de otra manera, porque lo creemos que eso es lo natural, lo lógico. Para romper un poco con esta situación, surge la teoría del pensamiento crítico. Ya hemos hablado en sesiones anteriores sobre la importancia de la construcción de una actitud crítica frente a la vida, al estudio, frente a las ideas, frente al trabajo, frente a la sociedad. Y es el pensamiento crítico.
originado a partir, como decía, de las eh, enunciaciones filosóficas de Kant y luego de Marx, que nos invitan a ser críticos en el sentido de no comer entero todas las ideas que nos llegan, sino que sepamos seleccionarlas, filtrarlas, evaluarlas y criticarlas. Y una de las herramientas que forman ese pensamiento crítico en nosotros es la lectura crítica. La lectura crítica es apenas uno de los habilidades importantes para la construcción del pensamiento crítico y tener ante la vida una actitud distinta. Como, y repito, ese pensamiento crítico que nos permite reflexionar, cuestionar, analizar, criticar y nos da la capacidad de transformar y cambiar nuestro contexto, encontrar nuevos o mejores paradigmas. Y aquí entonces, en cambio del dinero, el poder y la fama, también hay otros elementos que son de mucho valor, que son la sensibilidad, eso que ya no tiene que ser la lucha del más fuerte, sino la solidaridad con el otro, ser sensible a los mismos problemas propios y ajenos. El pensamiento, eh, yo parafraseando algún documento que he estado leyendo y algunos videos de los que he recurrido para preparar la presente sesión, parodiando a un filósofo que se llama Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional seccional Medellín y coordinador de un centro de estudios que se llama Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Dice, es que si llegasen a un pueblito, cualquiera que sea, dos personajes, entonces pongamos un filósofo de actualidad joven que llega a un pueblito de Colombia y al tiempo llega un muchacho también en elegante Mercedes-Benz, descapotado, eh, con lazos de oro en el cuello y en sus muñecas y con dinero para derrochar en las ferias y fiestas del pueblo, etcétera. Y entonces cualquier madre dice, este es un buen candidato para que sea el esposo de mi hija. Pero el filósofo que está ahí al lado, que es un tipo que se ha preparado, que has puesto teorías interesantes. Ese tipo no tiene tanto valor en nuestra sociedad como lo tiene aquel que tiene ese dinero que le permite tener un poder. Y entonces es como la reflexión que yo quiero transmitirles en este ejercicio de taller de lectura crítica, volver a insistir en que la lectura crítica es apenas una de las habilidades para formar el pensamiento crítico que finalmente sí es el valor que personalmente quiero transmitirles con estas sesiones a cada uno de ustedes. Valorar no solamente el dinero, que es importante, el poder, por supuesto, bien usado, la fama, quién no va a quererla, pero saber que existen otros valores muy importantes y que también deben tener un peso importante en nuestra vida y en nuestra relación con la sociedad. Sensibilidad, cultivar el pensamiento y el sentimiento. Bueno, comencemos con el breve repaso de las sesiones anteriores. Habíamos hablado que la inteligencia humana, a través de la evolución biológica de la especie humana, nos ha permitido tener el pensamiento y este pensamiento nos llevó a la invención del lenguaje. Primero el lenguaje oral, luego el lenguaje escrito, y estos dos lenguajes cumplen una función de comunicación y una función epistémica, es decir, de creación de conocimiento. Del lenguaje escrito entonces se producen textos y viene aquí que uno recoge el texto a través de la lectura crítica y construye el pensamiento crítico y se cierra el círculo, que esto lo he tratado en las sesiones anteriores con más detalle. Cada uno de estos globitos los he tratado en las clases anteriores y ver cómo en el centro de todo la filosofía juega un papel importante
en la construcción del pensamiento, en la relación del lenguaje con la filosofía, la relación de la filosofía con el pensamiento crítico y demás. Habíamos hablado también en este breve repaso de la lectura crítica, cómo la escritura y la lectura están en una relación interdependiente y permanente, y cómo esta escritura y esta lectura, para el caso que nos ocupa, que es los estudiantes que han ingresado a formarse profesionalmente en diferentes carreras universitarias en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, a través de la escritura y de la lectura van a construir un saber disciplinar. Ese saber que es el aprendizaje de lo que ustedes van a ejercer como profesión en su vida una vez se termine el programa curricular y se gradúen. Entonces se construye, ver cómo este saber se construye a través de estas dos cosas, ¿no? Es la escritura y la lectura. Porque esto construye conocimiento y porque además ah, produce el desarrollo y transformación de nuestro propio pensamiento. Habíamos visto en pasadas sesiones cómo del texto a través de la lectura efectuamos la interpretación del texto, su análisis, la reflexión, la inferencia, es decir, el saber leer entre líneas y descubrir las cosas que están dichas de manera implícita, que no están dichas de manera directa en el texto, poder evaluar el texto si nos es útil, si de manera crítica, si nos aporta o no nos aporta, a cuestionar lo que leemos, las ideas de los autores, y a criticar en el sentido no de criticar para hablar más de los demás, sino de criticar en el sentido de la teoría de la crítica, de saber valorar cuáles son ideas mejor argumentadas que otras que son menos argumentadas. Todo este proceso de esta lectura conduce a la comprensión. ¿Cuál comprensión? Pues la comprensión de este texto que está aquí al principio, para lo cual se necesitan habilidades. Para esa comprensión se requiere que las personas, así como yo ponía un ejemplo en pasadas sesiones de el futbolista que aprende a patear un tiro libre para convertirlo en gol y ensaya, aquí también tiene que construirse en unas habilidades y tener unas técnicas, el que se le vuelva a uno personalmente un hábito, el leer y el leer de manera crítica. Por eso brevemente, para llegar a ese nivel de comprensión, que es el máximo, escalando desde cuando usted lee un texto y le es confuso porque no identifica los conceptos, pasando a otro nivel en el que identifica las ideas fuerza, pero no las relaciona unas con otras, hasta cuando ya comienza a identificar y a definir las tesis e hipótesis del texto y comienza a comprender la estructura del mismo para llegar a un nivel superior de comprensión, que es que adicionalmente a todo lo anterior, identifica y define los razonamientos en los que se apoya la argumentación de las ideas del escritor. Y además esa persona que ya ha adquirido esas habilidades, esas destrezas mediante ciertas técnicas, está en la capacidad de encontrar dentro del texto ambigüedades y contradicciones. Los invito a que miremos este video. No sé, lo tenía agregado aquí, no me está funcionando. Ah, sí, ya. Bueno, miremos este video y después abrimos micrófonos. Durante toda nuestra vida se nos dijo que deberíamos hacer de la lectura un hábito, que deberíamos leer todo tipo de libros, ya sean grandes o pequeños, Disculpen, me pregunto, ¿se está escuchando? Sí, señor. Ah, bueno, continuamos entonces. pero Gracias. sí o sí deberíamos leer y convertirnos en lectores frecuentes. Pero, ¿realmente alguna vez usted se preguntó qué beneficios tiene la lectura en nuestras vidas? ¿O de qué manera positiva afecta la lectura diaria en nuestra vida?
Es importante comprender la importancia de la lectura para favorecernos de ella lo más que se pueda y mejorar así nuestra calidad de vida. A continuación, le mostramos los beneficios y ventajas de la lectura constante. Número 1. Leer te abre la mente y te vuelve más inteligente. El establecer una rutina de lectura constante nos convierte en personas más críticas, más objetivas y mucho más creativas. También mejora nuestra memoria y nuestra concentración. En este tiempo, las personas tienen muy poca capacidad de concentración, ya que el uso de las redes sociales hace que cada vez busquemos nueva información de manera más rápida y veloz. Es por eso que el deslizar una noticia ocupa 10 a 15 segundos de nuestra atención. Esto hace que disminuya nuestra capacidad de retención y concentración. También, si se lee más, uno se convierte en un ser con la mente más abierta, porque se adquieren conocimientos que no se pueden conseguir de otras fuentes. Además, la lectura crea una apertura cognitiva mayor en comparación con otras actividades. En general, una sociedad más lectora que ha sido capaz de superar la mayoría del analfabetismo, por ejemplo, alcanza niveles de desarrollo tecnológico y científico considerablemente superiores a las sociedades de amplio analfabetismo y limitados lectores. Número 2. Leer te vuelve una persona más empática. Con la lectura constante, desarrolla una mayor capacidad de ponerse en el lugar del otro. También se dice que los problemas que atravesamos ya los superaron algunas personas en el pasado. Por eso, gracias a la lectura, los libros pueden ayudar a nuestra vida aportando las experiencias y errores que pasaron algunas personas. Por ejemplo, George W.R. Martin escribió: "Un lector vive 1000 vidas antes de morir. Aquel que nunca lee vive solo una". También se podría decir que mediante la lectura usted podría aprender más acerca de las decisiones acertadas de otras personas en su vida para adoptar dichas actitudes. Por otra parte, se vuelve una persona más libre para elegir ante las contradictorias y múltiples opciones que la sociedad y su propia existencia le brindan, así como la toma de conciencia sobre la posición ante su circunstancia y su lugar en el mundo. Número 3. Leer ayuda a tu salud. A medida que pasa el tiempo, nuestra memoria ya no es la misma y empezamos a olvidar ciertas cosas. El tener la lectura activa en nuestra vida hará que el proceso de memorizar y retener el conocimiento mejore y logrará que otras funciones cognitivas también mejoren. Esto se debe porque creamos nuevas conexiones neuronales, estimulamos cierto grupo de neuronas y también reforzamos la red neuronal. Esta estimulación se da en zonas relacionadas con el pensamiento simbólico, el lenguaje, la conciencia del cuerpo dentro del espacio y la visión espacial. En pocas palabras, la lectura estimula, mantiene sano el cerebro, además de mantenerlo activo, saludable y fuerte. Vamos a poner un ejemplo claro respecto a nuestra salud, y es que la lectura reduce de manera significativa la probabilidad de contraer enfermedades cognitivas degenerativas, enfermedades que tengan que ver con la memoria, por ejemplo. En cambio, si una persona no lee frecuentemente, tiene más probabilidades de que con el tiempo llegue a tener ese tipo de enfermedades. Número 4. Leer te aporta mucho conocimiento y el conocimiento es poder. La lectura ayuda a adquirir nuevos conocimientos y a medida que tengas más conocimientos tienes más poder, pero un poder relacionado con la mejora de tu bienestar en todos los aspectos de tu vida. Según el escritor Eduardo Liendo, leer es un poder porque la lectura ha demostrado ser una formidable herramienta de autoformación, de investigación de la realidad, de apropiación de la experiencia en las disciplinas más diversas del conocimiento, atendiendo a los intereses de quien lee. También una frase conocida indica: "El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla", y es cierto, ya que se debería aprovechar la lectura porque representa la acumulación de la memoria y la historia de la especie durante varios milenios, haciendo posible que cada hombre lector sea heredero de la cultura universal que le resulte accesible.
Entonces, se podría decir que futuras generaciones también se verían afectadas si no se fomenta el hábito de la lectura, ya que el conocimiento que adquieras se convertirá en tu capital más importante. El escritor Mempo Giardinelli aseguró que un pueblo que no lee está condenado a la extinción. Número 5. Leer expande tu vocabulario. Otro punto importante es el hecho de tener tantos beneficios por leer. Estos beneficios hacen que seas una persona con mejor perspectiva de la vida, hace que puedas proyectar tu vida de otra manera, de una mejor forma y obtener los resultados que quieres en tu vida. Si no tienes este hábito de leer, estás perdiendo muchas herramientas que uno obtiene y desarrolla si lee. Liendo también afirmaba que en la lectura existe una estrecha relación entre palabra y pensamiento, y la manera más precisa y eficaz de ordenamiento de las palabras es la lengua escrita. Se dice que se piensa con palabras, y no es una exageración decir que el tamaño del mundo de una persona es el tamaño de su vocabulario. La gran creación literaria de escritores y poetas establece una enriquecedora y activa comunicación espiritual e intelectual con el lector. Mantener la mente activa con la lectura ayuda a mantener el cerebro fuerte, mejorando la memoria, la capacidad de concentración y la capacidad de comunicación. Por tanto, si usted tiene la oportunidad, conviértase en un lector más asiduo, y que una de sus consignas sea fomentar la lectura, para ayudar a la gente a comprender la importancia de esta para todas las personas, tanto en la evolución histórica como en nuestro desarrollo y crecimiento personal, sea cual sea nuestra edad. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a abrir micrófonos. Bueno, veo que llegaron más personas. Como estaba con el video, no me he dado cuenta que ingresó Elkin Johan, Ana de Jesús, Olga Lucía. Bienvenidos a esta quinta sesión de lectura crítica. Muchas gracias por su asistencia. Abrí micrófonos para escuchar algunos comentarios que ustedes tengan sobre lo que he desarrollado hasta ahora y del contenido del video que acabamos de ver. Esa introducción que hice, pues es una invitación a una reflexión personal frente a la sociedad y frente al mundo. Ustedes han elegido comenzar una profesión y ojalá lleguen a feliz término y estas habilidades de la lectura crítica y la construcción del pensamiento crítico van a ser muy útiles no solamente para su formación profesional, sino para su relación en la vida y en la sociedad en todo momento. ¿Alguien quiere intervenir sobre lo que he explicado hasta ahora y lo que nos dice el video? Por ejemplo, allí Lorena, qué pena que te señale, pero quiero motivarlos a que participen, no les dé miedo, estamos abiertos aquí a escuchar cualquier aporte es valioso. Listo, profe. No, pues según el video me parece muy importante, independientemente de la carrera que estemos estudiando, pues porque los beneficios ya como tal de la lectura en una vida cotidiana es que nos mantiene informados, como decía la chica del video, nos da una mayor amplia, ay, ¿cómo se dice? Ampliabilidad. Qué pena. En el tema de la comunicación, de dirigirnos hacia las demás personas, de ser más curiosos, de adquirir más conocimiento. Pues Muy bien, allí. ¿Cómo está Jeffer Anderson? Bienvenido. Buenas tardes, señor tutor y compañeros. Creo que te perdiste la introducción de la sesión de hoy. Sí, señor, tenía un problema técnico para conectarme, pero bueno, finalmente lo logré. Bueno, qué lástima que no escuchaste la introducción y lo que llamamos hasta ahora, porque Jeffer Anderson ha sido uno de los asistentes con mayor participación y bastante motivado a recibir el conocimiento que
modestamente he tratado de transmitirles. Bienvenido, Jefferson. Elkin Johan, ¿tú escuchaste y participaste? ¿Tienes algún comentario que hacer? Buenas tardes, querido tutor y compañeros, ¿no? Pues alcancé a ver una parte del video, pero pues una buena reflexión, porque pues decía que si no lee uno, pues solo ha vivido una vida, y si usted ha leído bastante, pues ha leído varias, y tiene para dónde agarrarse, o sea, o sea, no sabe, de pronto, ¿cómo lo explico? Em, Tiene de dónde tomar cosas para si le pasa algo parecido. ¿Me hago explicar? No, lo entiendo perfectamente, Elkin Johan. Víctor Leonardo, bienvenido, buenas tardes. ¿Alguien más No, pues desea hacer comentarios sobre? Sí, sigue Elkin. es mi aporte porque no lo alcancé a mirar todo. Entonces, pues, discúlpeme. Bueno, yo creo que va a ser necesario que como hay personas como Elkin, Jeffer Anderson, Víctor Leonardo, que hasta ahora están ingresando, y la sesión de hoy pues va a ser breve, yo creo que podría al final hacer alguna réplica de lo que se ha visto, porque me interesa mucho, sobre todo, eh, esa reflexión que hice desde el comienzo, que también lo voy a volver a repetir como colofón de la sesión al final. Bueno, yo creo que debemos continuar con la exposición de hoy. Voy a volver a compartir la presentación. Entonces, todo esto que hemos hablado antes de la lectura crítica como herramienta fundamental para la construcción del pensamiento crítico, eh, requiere que nos respondamos dos preguntas importantísimas antes de enfrentarnos a la lectura, que es, ¿qué es lo que pretendo cuando leo y cuál es mi motivación personal frente a la lectura? De nada sirve cualquier técnica para aprender a leer de manera crítica si no existe una relación del lector con el texto en el que se refleje el interés personal del lector para con el texto que va a leer, bien sea que el interés sea por conocimiento o bien sea que sea por la obligación de cumplir con la lectura para la formación de ese conocimiento disciplinar del que hablamos al principio de la sesión. Y que haya en las personas una voluntad por aprender, fundamental. Y seguramente que la hay en cada uno de de ustedes, los que están asistiendo a esta sesión, porque el solo hecho de matricularse para adquirir una disciplina formativa, una profesión, ya de hecho refleja que existe una motivación interior y esa motivación es la que yo quiero que la conserven hasta el final de manera exitosa y logren el cometido de ser profesionales egresados de la Universidad Nacional y que ese conocimiento les sirva para aplicarlo a la vida diaria y que ese conocimiento sea útil a la sociedad a la que ustedes pertenecen. Por eso esa la voluntad, el interés personal y la voluntad de aprender. Cuando el lector hace un reconocimiento del valor de la lectura como fuente de conocimiento y transformación, entonces le va a quedar fácil leer cualquier cosa porque va a sentir que la lectura tiene ese valor importante de construir conocimiento, de darle nuevas ideas y nuevos conocimientos que le van a ser útiles. Y además de nada de esto sirve si no hay constancia y disciplina. Y vuelvo a poner el ejemplo del futbolista. Hay que entrenar y entrenar todos los días para que cuando salga el partido definitivo, ese día salga aplaudido por la tribuna. Entonces aquí hay una necesidad de tener esa responsabilidad para consigo mismo, esa constancia y esa disciplina que debemos interiorizarnos para que enfrentemos las tareas de la lectura que se nos ponen en los
textos de referencia de cada una de las asignaturas de nuestra formación disciplinar con esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque finalmente cuando ustedes sean profesionales y estén ejerciendo sus oficios en la sociedad, una de las cosas más importantes es la ética profesional. ¿Y qué es una de las bases de la ética profesional? Pues ser un buen profesional, porque si va a ser un médico que no se acuerda porque no tuvo interés y va a hacer una operación de cirugía y no sabe por dónde hacerla, pues qué irresponsabilidad sería esta, ¿no? Pero igualmente en todas las profesiones hay que ejercerlas con responsabilidad y con ética. Entonces eso se construye desde el mismo momento en que nos estamos formando profesionalmente. Insisto que ese ha sido como el querer del mensaje que yo he dado en todas las sesiones. Interioricen esa responsabilidad, interioricen esa necesidad de querer ser mejor diariamente y que esas capacidades de ese conocimiento mayor que nos da el estudio, nos brinda la universidad, se complementa con el ejercicio autónomo, con ese deseo propio de crecer, de cambiar. Para esta lectura también se requiere, por supuesto, de conocimientos previos. Uno tiene que enfrentarse a un texto y saber el tema sobre el cual voy a leer. Y, por supuesto, tener una capacidad lingüística, ¿no? Entonces, todos los seres humanos tenemos, hemos dicho, diferentes capacidades. Unos tenemos más habilidades auditivas, otros nos gusta más leer, otros aprendemos más escuchando, otros viendo, etcétera. Entonces, aquí el éxito de la técnica de lectura crítica está principalmente, y yo creo que eso es lo fundamental. He dicho insistentemente en diferentes sesiones que no existe ninguna fórmula mágica que le brinde a uno el éxito en la vida. A mí no me pueden poner en una estantería un libro que diga, estos son los 10 pasos para el éxito, estos son los 10 pasos para la felicidad. Esos son mentiras. Aquí tampoco, en este ejercicio de este taller, yo traigo ninguna fórmula mágica para que aprendan a leer de manera crítica. Lo que sí he tratado en todas las sesiones es de reforzar ese compromiso personal, ese interés personal y esa voluntad de aprender. Y cuando existen esos dos ingredientes, todo se supera. Que no dije eso pasa. Ah, bueno, ya. Existen diferentes niveles de lectura crítica. Existe un nivel literal que se refiere a comprender las palabras del texto, a comprender las oraciones y los párrafos. Y con esta lectura literal, usted logra captar alguna idea general que el autor nos quiso decir con el texto. Pero esa lectura literal no es suficiente para llegar al nivel de lectura crítica. Y esta lectura literal, hablábamos en sesiones anteriores, que la puede hacer cualquier persona que sepa traducir el código escrito en un código oral que vaya a la mente y entienda las palabras. Pero es posible que no entienda los contenidos, que es diferente a entender las palabras. La mente humana piensa más con contenidos y significados que con palabras propiamente dichas. En los textos existe otro nivel de lectura, que es el nivel inferencial. Este nivel inferencial hace referencia a interpretar lo que el autor quiere comunicar, pero que no lo dice de manera explícita, pero que usted como lector es capaz de descifrar ciertos mensajes que no se han dicho de manera directa, pero que de manera indirecta el autor deja en nuestra mente a través de la lectura del texto. Esa, esa inferencia es una representación mental que construye el lector. Y les ponía yo un ejemplo muy simple, pero ahorita
Vamos a hacer, terminando esta diapositiva, vamos a hacer un ejercicio que traigo en Genially para que leamos algunas pequeñas frases y le saquemos de esas frases el mensaje inferencial que no está explícitamente escrito, pero que somos capaces de entender con la lectura. El nivel superior es el nivel de lectura crítica. Como dije en la anterior diapositiva, es ese nivel de comprensión mayor, es esa construcción de esa habilidad donde se logra la capacidad de comprensión tanto de las ideas principales como de las ideas secundarias, entender la relación de estas ideas en los diferentes párrafos del texto, entender los argumentos en los que basa el escritor el escrito que nos pone a consideración. Y entonces aquí se comprenden no solamente los significados, sino también evaluamos la validez y relevancia de las ideas del autor. Eh, y usted como lector crítico debe tomar postura frente a lo leído. Vuelvo a decir que el pensamiento crítico es un ejercicio que le permite no tragar entero lo que a uno le dicen o lo que a uno le proponen o las ideas que le venden, sino que usted tiene que tener la capacidad de argumentar y sopesar cuáles ideas son mejor argumentadas que otras. Esa es la parte de la parte crítica. Y usted debe tomar postura frente a lo leído y contrastar las ideas de la lectura con otras ideas que sobre el mismo tema hayan tratado otros autores, para ver la validez de lo que usted acaba de leer en este texto, si de conformidad con algunos conocimientos previos o saberes previos que usted tiene, dice, oiga, estas ideas de este autor respecto a estos temas son súper interesantes y me parece trascendentales, excelentes. O puede decir, no, este tipo no está aportando nada nuevo, está repitiendo cosas que yo ya sabía y pues no tiene tanta validez como yo creí que tenía, pero finalmente usted hizo la lectura. Y hay que contrastar esa lectura con las ideas propias. Yo aquí me cuesta trabajo, pero yo soy una persona que no soy creyente. Yo creo que el ser humano es producto de una evolución material, que es producto de la evolución biológica gradual. Pero respeto la creencia de la gente que cree que somos producto de un ser superior que nos trajo a la vida. Y en ese tema, pues es difícil de que alguien que ya tiene unas ideas muy arraigadas le pongan un texto que hable sobre ateísmo, pero de todas maneras el ejercicio hay que hacerlo. Quiero que entiendan que cuando uno tiene la necesidad de leer, o poder controvertir mis ideas con otras, tengo que tener la capacidad de argumentar de manera válida para poder defender mis propias ideas. Entonces, eh, aquí también cuando usted haga una lectura tiene que validar sus propias ideas y puede suceder que el texto que usted acaba de leer le cambie su modo de pensar, cambie su forma y su posición frente al mundo y diga, oiga, aquí como que la cosa yo no lo había pensado, pero vea que este autor me puso a pensar, me abrió la mente en otro sentido. Y voy a mirar si esas ideas es verdad, porque quedé con la inquietud. Y es que esa inquietud, esa duda, esa curiosidad es la que ha llevado al mundo a pasar de la edad de piedra a la edad de la información que hoy tenemos nosotros. Entonces eso nos permite, este ejercicio de la lectura crítica, cuestionar, reforzar o modificar nuestro pensamiento. Voy a dejar de compartir para hacer el ejercicio que les dije. Bueno, voy a poner ahí, yo le había pedido a la profesora María Elena que por chat me ayudara a poner unos documentos que quiero que los asistentes los tengan para poderlos abrir más adelante
profesora María Elena, ¿usted me puede colaborar con eso o yo los cargo en el chat? Ya los voy cargando aquí. Voy a cargarles unos archivos que necesito que ustedes los abran y los vayan teniendo. No, ahí les acabo de poner por el chat, dos archivos, uno en Word y otro en PDF, de los cuales vamos a hablar más tardecito, pero tengámoslos preparados. Voy a compartirles el siguiente juego de Genially. Mm, Aquí me enredé, como siempre. Espérese, yo lo hago de otra manera. No me sale para compartir la ventana del internet. Es que tengo un jueguito, no sé si enviárselos entonces por el chat también. Me parece que es la mejor opción en este momento. Voy a compartirles por el chat el siguiente link. Queridos compañeros asistentes a la sesión de hoy, ya tienen en su chat un link que los lleva a Genially. ¿Sí lo recibieron? No, señor, no ha llegado. No, señor. Sí, ya lo compartí en el chat. De pronto se demora un poquito, pero yo Ya ya lo ahora compartí en el chat. Sí, ya se Es un refleja, link. ¿Cómo dices, Ana? ya se refleja el link. Bueno, entonces si quieren, lo van abriendo ustedes. Yo lo voy a abrir aquí, pero yo lo que miro es que no lo he podido compartir. Al abrirlo no sé si se pueda compartir. ¿Por qué no me deja compartir? A ver si lo logro compartir. No lo encuentro. Ahí se ve, por favor, discúlpenme. Sí, sí, señor, ya se ve la ventana compartida. Comprensión, comprensión lectora, dice, ¿cierto? Sí, señor, inferencias y a empezar. Ok, perfecto, gracias. Entonces, comencemos con este ejercicio de la siguiente manera. Dice, voy a clases de inglés todos los días, excepto los miércoles y domingos. La pregunta es, ¿cuántos días a la semana voy a clases de inglés? Alguien que responda, por favor, de las tres opciones que hay aquí abajo. 5, ¿Quién dijo cinco que no estoy viendo? Cinco, Jeffer. Correcto. días a la semana. Entonces, fíjese que 5 días
no está escrito aquí. No, aquí el autor no, el escritor no dijo, voy a clases 5 días a la semana, pero eso se puede inferir de la lectura que usted acaba de hacer. Entonces es un ejercicio muy sencillo, de un nivel básico de lo que se entiende por inferencia. Entonces pasemos al siguiente. ¿Qué pasó? Que no lo veo para seguir. Aquí hay un sitio donde, aquí lo agrandamos para pasar al siguiente. No, hombre. Ustedes lo tienen allá en sus, lo pueden ir abriendo para mirar la segunda, porque no me deja verlo. Profe César, yo te estoy compartiendo pantalla. Ellos están Ah, viendo la gracias. Entonces, pantalla espérase, mía. entonces yo me salgo para que su merced me ayude No, con es que este en ningún ejercicio. momento tú compartiste pantalla. La que ha compartido pantalla soy yo. ¿Listo? Entonces Ah, ellos bueno, no te listo. están viendo a ti. Entonces ahí te Ok, ok, dejo, ok. ya van por la segunda. Sí, perdóneme, yo miro porque no estoy viendo, profe. Ahí, segunda. Entonces, la segunda dice, Ana creció mucho y ya está más alta que Pedro, pero todavía sigue siendo más baja que su hermana, Carmen. ¿Quién es más alto o alta? Alguien que responda si es Ana, Carmen o Pedro. Es Carmen. De acuerdo, Correcto, Carmen. Carmen. Y fíjate, otro ejercicio de inferencia básico, sencillito. Profe, pasemos a la siguiente. Voy a ver si quedan huevos en la nevera y hacemos una tortilla. Si no, preparamos una ensalada. ¿Qué tiene que pasar para que preparemos una ensalada? De las tres opciones de abajo, ¿cuál es la correcta? Que no haya huevos. Que no haya Correcto. huevos. Entonces fíjese que lo que quiero con este ejercicio simple, muy básico, es ver cómo la inferencia es poder responder y en la cabeza tener cosas que el escritor no lo dijo de manera directa. Se me escapó el autobús y llegué tarde a la cita. Cuando llamé por teléfono me dijeron que me pondrían la vacuna otro día. ¿Para dónde iba? Al médico. Al médico. Es correcto. La siguiente, profe. Esta mañana cuando estaba dando un paseo se me pinchó una rueda y se me rompió un pedal. Tuvo que venir mi padre en el coche a recogerme. ¿En qué medio de transporte estaba dando un paseo? En la bicicleta. Correcto. Bueno, pero voy a hacer una pregunta aquí antes de pasar a la siguiente. ¿Por qué una bicicleta? ¿Por qué infieres que la respuesta correcta es una bicicleta? ¿Qué te lleva a dar la respuesta de que es una bicicleta? Por el pedal. Exactamente, fíjate. La palabra pedal descartó que fuera otro medio de transporte diferente. La siguiente, profe. Mis amigos y yo vamos a ir de excursión por el campo. Tenemos que llevar una linterna para poder ver el camino. ¿Cuándo vamos de excursión? ¿Por la noche, por la mañana o por la tarde? Por la noche. En la noche. ¿Y qué palabra del texto es la que me da esa razón de que es por la noche? La linterna. Correcto. Vuelvo a repetir que son ejercicios muy sencillitos. Bueno, cuando estaba cenando, se me cayó la cuchara al suelo. Así que fui a la cocina a coger otra. ¿Qué estaba cenando? ¿Una tortilla, una sopa o unos macarrones? Una sopa. Una Sopa. sopa. ¿Por qué? Por la cuchara.
Porque lo más común es que la sopa yo la coma con una cuchara. También podría usar la cuchara para comerme la tortilla, pero como que no es lo normal, ¿no? Siguiente, profesora, gracias. Pablo y su padre van paseando por la avenida principal. Tienen que tener cuidado para no resbalarse con las hojas secas que hay por el suelo. ¿En qué estación del año están? ¿Otoño, verano, En primavera? otoño, Otoño. ¿Por qué? por las hojas secas. ¿Por las hojas? ¿Y por qué razón por las hojas? Por las hojas secas. Es la época ¿Por en qué la que razón? caen las hojas. Correcto, esa es la inferencia. Es decir, ambas respuestas que dieron son válidas, pero la asociación de las ideas hace que usted construya mentalmente en su cabeza, en la cabeza del lector, en la mente del lector, se construyen eh, situaciones que no están ahí plasmadas en el escrito. Paula se puso el bañador y cogió la toalla. Lo primero que hizo fue tumbarse sobre la arena debajo de la sombrilla. ¿Dónde estaba? ¿En la bañera, en la piscina o En en la la playa. playa? Correcto. La siguiente, profe. La última. Cuando Juan estaba trabajando, se le estropeó el ratón y no pudo terminar la tarea. ¿Dónde estaba haciendo Juan la tarea? ¿En la tablet, en la libreta o en el ordenador? En Ordenador. el ordenador. Bueno, correcto. Bueno, ya puedes dejar de compartir, profe. Entonces, fíjense que este es un ejercicio bastante sencillo para que entendamos que ese nivel de lectura que pasa más allá de la lectura literal es la lectura inferencial, donde usted es capaz de, además del mensaje explícito, textual que leemos en el documento que tengamos a nuestro alcance, ser capaz de abstraer en su mente mensajes que el escritor nos quiso decir de una manera indirecta, de una manera implícita. Voy a compartir aquí nuevamente, por favor. Yo creo que por el tiempo me permite volver a retomar parte de lo que había hablado antes de que entraran algunos de los asistentes de hoy, que llegaron un poquito tarde, pero que me parece importante que escuchemos de nuevo esta diapositiva que hice de introducción, que también la tenía como de colofón de, de la presentación de hoy. Y es este. Estaba hablando nuevamente porque mi interés personal es dejar un mensaje en cada uno de ustedes referente con la actitud personal que se debe asumir en la vida y frente a la sociedad actual. Ustedes se están formando para ser profesionales y desempeñarse en la sociedad con una labor y adquirir unos conocimientos que les permitan tener ese aprendizaje disciplinar para que sean exitosos en en el desempeño de sus profesiones u oficios. Pero la lectura crítica es importante para que puedan entender esos textos que se ponen de trabajo, las diferentes referencias bibliográficas de cada asignatura. Y por eso la lectura y la escritura construyen esa formación disciplinar. Y por eso es importante las técnicas para poder llegar a hacer una lectura crítica correcta. Pero yo comencé con esto que me parece importante para mí. Es
como calificar o darle un retrato de la sociedad actual, ¿no? Entonces, la sociedad actual está, vuelvo y repito, pues ya habían algunas personas que ya comenzaron desde el principio. Qué pena con ustedes volver a repetir, pero me parece fundamental hacerlo. Y es que tenemos una sociedad construida hoy en un paradigma o modelo, que es un modelo social, económico, cultural, científico y tecnológico, que hoy está regido por una ideología dominante, que es una ideología capitalista de libre comercio, donde se estimula la concentración de la riqueza representada en dinero y se estimula la competencia, la individualidad, la producción y el consumo excesivo. Hablaba que cuando nacemos nosotros, los seres humanos, pues llegamos a esta vida y no escogemos ni nuestros padres, ni el país de nacimiento, ni escogemos el estrato social al que pertenecemos, sino que al nacer ya estamos inscritos en un contexto y nos enfrentamos a ese contexto desde nuestro nacimiento. Y nadie escoge nacer en una familia pudiente, porque estamos hablando de una estructura jerárquica tasada por el dinero. Y entonces esa es la sociedad a la que pertenecemos nosotros. En esa sociedad se estimula la rapidez, la eficacia y el utilitarismo. ¿Usted para qué sirve? ¿Usted para qué es bueno? Pero venga, produce. Y produzca rápido, que lo que necesitamos es producir, vender y acumular riqueza. Dinero, ¿no? Que la riqueza también tiene otras formas de manifestación que no es el dinero. Esta cultura actual está mediatizada por la comunicación digital y en esa mediatización la pantalla se vuelve un soporte intelectual importante. El televisor, la tablet, el portátil, el celular, etcétera. Y recibimos a diario una incesante información. Ese paradigma social en el que vivimos casi que la mayoría del globo terráqueo por la globalización general y el mercado mundial, donde lo que se valora son estos tres elementos: el dinero, el poder y la fama, como propósitos preponderantes de éxito y realización humana. Entonces se nos educa desde que nacemos, independiente de a qué estrato social nacemos, siempre se nos dice desde pequeñitos nuestros padres, nuestros familiares cercanos: usted tiene que ser berraco en la vida, echar para adelante y hacer dinero y tener poder y tener fama. Esos son propósitos que este paradigma social nos alimenta desde el nacimiento. Estamos rodeados siempre con eso. La persona que no acumula dinero entonces tiene menos éxito que el vecino que sí tiene dos, tres carros, ¿no? Entonces, eso es lo que se nos ha estimulado en esta sociedad del consumo, de la producción capitalista. Y entonces se califica más a alguien que llega, poniendo un ejemplo de unas ferias y fiestas de un pueblito donde llega un tipo ostentando en tremendo Mercedes-Benz convertible y se baja con un poco de aros de oro en el cuello y en las manos, y con billete para gastar en todas las cantinas y poner la música que el hombre manda poner, porque como tiene dinero tiene poder, frente a otro muchacho más o menos de su misma edad, que es un posible egresado de filosofía, que tiene unas ideas grandísimas en la cabeza, y una madre que tiene una hija y en la ventana le señala: mire aquel tipo del Mercedes, ese es el tipo, ese sí es que es un buen partido para mi muchacha. Pero el tipo que es filósofo allá, ¿de qué va a vivir en la vida? ¿Ese será que con la filosofía es capaz de conseguir dinero, poder y fama? No. Entonces se nos alimenta desde la cuna un, una necesidad de que el éxito se nos mida por el dinero, el poder y la fama. Entonces se nos educa para la producción, se nos educa para mantener el sistema y su estructura, se nos educa para eh, hacernos sentir que eso es lo natural,
que esas jerarquías establecidas, ese status quo en el que nacemos nosotros, es lo natural, así debe ser y así debe permanecer. Y entonces esto hace que se anestesia el pensamiento y se caiga en el conformismo, en la quietud, en la inmovilidad, en la permanencia, porque al sistema le interesa tener unas personas educadas para que no critiquen y no transformen y cambien. Necesitamos que el sistema siga así como está. Y la gente con ese tipo de educación, tanto desde su familia, de la primaria, la secundaria, etcétera, etcétera, se le corta y se le quitan las alas de pensar, se le atrofian esas posibilidades de criticar. Y por eso aceptan las cosas tal y como son y las acepta como naturales, y que tienen que ser así porque no cree que puedan ser de otra manera. Y ahí es donde vengo yo insistiendo en la necesidad de la construcción del pensamiento crítico. Pensamiento crítico ya lo traen de pronto ustedes desde su formación secundaria y llegan aquí a la universidad y es donde se hace importantísimo reforzar esa habilidad construida a través de la crítica, del pensamiento crítico, de no comer entero, de no aceptar todas las ideas porque sí, sino que tengamos la capacidad de reflexionar, cuestionar, analizar, criticar, transformar, cambiar y encontrar nuevos o mejores paradigmas, nuevos o mejores modelos de sociedad, donde además de estos tres elementos, dinero, poder y fama, que nosotros no nos vamos a abstraer del capital. Cualquier sociedad que pretenda mm, no estar en el ambiente globalizado está condenada al fracaso, pero hay otros modelos donde la riqueza puede ser mejor distribuida. Entonces, en este orden de ideas, el pensamiento crítico nos debe llegar a formarnos otros ideales que no sean solamente el dinero, el poder y la fama, sino la sensibilidad, la solidaridad con el otro, darle valor y peso al pensamiento. Ese muchacho egresado, filósofo, tiene tanto o más valor que el muchacho que llegó ostentando en su Mercedes-Benz. Esto era como la reflexión para invitarlos a que en el ejercicio de su vida apliquen este pensamiento crítico. Voy a dejar de compartir para invitarlos a que yo les envíe aquí por el chat un archivo en Word, archivito en Word que se llama Consejos para la lectura crítica. Consejos para ejercitar la lectura crítica. No sé si ustedes lo han podido abrir, lo tienen abierto. Voy a tratar de compartirlo Sí, aquí. señor. Bueno, aquí lo voy a compartir. Esto va a ser tedioso porque me van a escuchar es a mí hablando, pero es importante que... ¿Lo están viendo? Discúlpenme, estoy No, no se ve proyectando. nada. No estás compartiendo Bueno, pantalla, César. ok, ya voy a compartir. Entonces, ya voy a compartir. Voy a compartir. Compartir. Ventana. Ahí. No, señor. Todavía no sé. No, Sí, ahora sí. Ahora ya. ahora ya, ahora sí. Sí, Bueno, señor. entonces les advierto que va a ser un poquito tedioso porque me voy a dedicar a hablar porque esto no lo pude representar de mejor manera mediante una diapositiva. Pero por eso les envié este documento para que lo tengan y lo lean en cualquier momento. Y son algunos trucos y ejercicios de consejos para ejercitar la lectura crítica
que los he recopilado de las diferentes referencias en las que me he empapado para hacer esta presentación y las he enriquecido con experiencias propias de mi ejercicio de lectura y de formación profesional. Comienzo. Para el lector, ¿no? Entonces, asuma la mejor actitud frente al texto por leer. Ya lo hemos dicho en sesiones anteriores. Active la motivación personal, la percepción, la emoción y la sensibilidad. Es como una fase previa, ¿no? Me voy a preparar a leer con agrado. Fije la atención con esmero e interés. Y respóndase la pregunta que les formulé en una diapositiva anterior. ¿Qué pretendo con esta lectura? ¿Cuál es la finalidad por leer este texto? Seleccione el entorno más cómodo para usted. Acuérdense que hemos dicho que no todas las personas aprendemos de igual manera, entonces hay gente que escogerá el entorno de su mayor agrado y de su mayor comodidad para hacer la lectura. Evite distracciones externas e internas. Las externas son ruidos, alta temperatura, y las internas es que si tiene alguna preocupación o está pensando que ahora más tarde tengo que ir a recoger al niño del que sale del colegio y está lloviendo y no sé cómo voy a ir, pues estas cosas lo van a distraer, entonces evite las distracciones externas e internas. Extraiga los conocimientos previos, es decir, yo voy a leer sobre este tema particular, ¿qué tengo yo de conocimientos sobre previos? ¿Qué sé yo del tema que voy a leer? La capacidad de atención durante la lectura es variable y todas las personas tenemos una capacidad de atención distinta. Repito, todos los seres humanos afortunadamente somos distintos. Entonces unos tenemos más capacidad de atención que otros. Entonces, como esta atención es variable y depende de cada persona, yo sugiero, y no es una fórmula mágica, leer detenidamente durante 15 minutos y hacer pausas de no más de 5 minutos para continuar la lectura. Tenga a mano el recurso de consultar el diccionario, porque usted tiene que enriquecer su léxico y cada palabra extraña que no conozca, recurra al diccionario para entender literalmente lo que el escritor nos está diciendo. Tengo una sugerencia. Primero lea, y estoy hablando de los textos académicos que nos ponen en las diferentes asignaturas, ¿no? Entonces, yo tengo una sugerencia. Léase primero el resumen y extraiga las ideas enunciadas en este resumen. Esta extracción de estas ideas del resumen las puede efectuar por medio de subrayados o resaltados y luego váyase a las conclusiones si las hay, porque no todos los textos traen conclusiones, pero si las trae, entonces salte del resumen a las conclusiones y corrobore las ideas expuestas en el resumen con las ideas expuestas en las conclusiones. Sugerencia personal, lea todos los subtítulos y resaltados en negrita. De esta manera se identifica la estructura del texto. Realice una primera lectura rápida. Omita la lectura de los subtítulos que considera que no son relevantes. Uno puede hacer, sin ser docto en lectura, decir, este subtítulo no tiene tanta relevancia, me lo voy a pasar por alto, no voy a leer este párrafo porque voy a leer otros que vi en el recorrido de esa primera lectura de los subtítulos que eran más importantes. Una vez hecha esta primera lectura, bueno, aquí estoy sugiriendo que lea la primera oración de cada párrafo. Y una vez terminada esta primera lectura del texto, tómese un descanso para que después retome nuevamente la comodidad, la atención y la concentración para prepararse a una segunda lectura profunda. Lea todo el documento de manera pausada, con una concentración igual como dije antes, de 15 minutos y haga pausas no mayores de 5. Durante esta segunda lectura,
resalte, subraye las ideas principales con un color y las ideas secundarias con otro. Escriba las preguntas y dudas que le surjan durante esta segunda lectura para resolverlas luego. Al terminar esta segunda lectura, haga una pausa mínima de 6 minutos. Relaje su mente, descanse. Y yo sé que aquí no hay tiempo. Muchos trabajamos y estudiamos de noche, trabajamos en la virtualidad porque la universidad nos brinda esa posibilidad de que utilicemos nuestro tiempo para el estudio y desempeñemos nuestros oficios de trabajar para llevar lo que demandan nuestras familias. Entonces, todo lo queremos rápido y el tiempo a veces no nos da para hacer las cosas bien hechas. Entonces, les dije, escriban las preguntas y dudas que les surjan durante esta lectura para resolverlas luego. Entonces, después de este descanso, si el tiempo les permite, entonces hagan un resumen del texto con sus propias palabras o con palabras de los subrayados que resaltó, pero involucre en ese resumen la comprensión inferencial que usted realiza. Es decir, lo que no se dijo directamente en el texto, pero que usted deduce de manera inferencial, métalo en este resumen que usted está elaborando. Si el tiempo se lo permite, elabore un mapa mental del texto y si el tiempo se lo permite, realice o estructure un mapa conceptual del texto. Este ejercicio de hacer un resumen, un mapa mental y un mapa conceptual les permite tener la comprensión que aspira el buen lector crítico. Realice, por último, una tercera lectura únicamente de las ideas principales y secundarias del texto leído. Y resuelva las preguntas y dudas que le surgieron durante la lectura. Para finalizar, el lector crítico entonces es el que evalúa la validez y relevancia de las ideas del autor. Si son interesantes las ideas de este texto, comparto esas ideas, están bien argumentadas y tome postura frente a lo leído, ¿no? Este libro definitivamente es pura basura, no me aporta nada, o por todo lo contrario, me movió el piso, como que voy a tomar muchas ideas de este filósofo, de este escritor o del conocimiento que se requiera en ese momento. Contraste las ideas del autor con las ideas de otros autores sobre el mismo tema y con las ideas propias. Valide si la lectura le cuestionó, le reforzó o le modificó su pensamiento. Este era como un, unos tips que ojalá les sirvan. Insisto en que esto no es una fórmula mágica. Esto es el ejercicio personal de autoconstrucción. Con estas ayuditas, es posible que usted a partir de ahora pueda hacer una lectura más meditada, más profunda y le saque más provecho a lo que lee si practicamos estos tips. Eh, Eso sería todo por hoy. Yo había abierto micrófonos, pero parece que el tiempo ya no nos lo permite para haber hecho una reflexión sobre el tema de las